amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, tú te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Pues Estamos estrenando el capítulo 4 y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Para mí es un gran honor, privilegio y especialmente que la verdad todavía tengo el mal sabor de boca de no haber venido pues aquí el miércoles, de haber cerrado porque estábamos enfermitos, pero gracias a Dios el Señor es más bueno que eso y estamos hoy juntos, amén, gloria a Dios. Y claro que tomando nuestras precauciones podemos seguir juntos todavía. La idea pues sería de que sigamos, que continuemos cuidándonos, cuidando a los demás. Y de repente alguien puede decir, oh sí, pero es que yo no me enfermo nunca, a mí eso no me hace, pero los demás sí. Entonces por cuidar a los otros es bueno que pongamos atención, pues que tengamos nuestras mascarillas, que tomemos nuestra distancia. Para mí es mucho mejor, aunque tengamos la máscara puesta y aunque tengamos toda esta distancia,
es mucho mejor estar juntitos. También para mí es bien importante que estemos aquí, les doy las gracias porque yo sé que de repente, digamos que batallaron, tomaron la decisión de venir y para mí es, lo aprecio, los aprecio a ustedes, los quiero mucho y gracias por estar apoyando y por seguir siendo este cuerpo que somos cuando estamos caídos y cuando estamos levantados. ¿Amén? Entonces, Gálatas 4, son dos versículos y les voy a decir más o menos qué pasó con estos dos versículos, así rapidito. Pensaba, era capítulo nuevo y comencé y honestamente me atoré en esos dos porque dentro de digamos que los lees y dentro de esos dos versículos hay una buena enseñanza, hay algo que está como una verdad metida ahí que simplemente no se escucha, no se ve tan claramente, pero que la empiezas a ver y te empiezas a investigar, te empiezas a escarbar ahí y la encuentras, ¿sí? Y es importantísima porque primero, déjenme se los adelanto, primero tienes que ser, para vez de que te queden esos dos versículos primeros de capítulo 4, tienes que ser heredero. Y para ser heredero, lo cual no dice que seas, o sea, digamos que el énfasis no es de que llegues a ser heredero, pero si no eres heredero no puedes continuar con el mensaje que está aquí. Y para ser heredero no puedes ser primo, ni vecino, ni tío del papá, tienes que ser hijo. Porque solamente los hijos son herederos, son los que heredan la herencia del padre. Entonces, para ser heredero tienes que tener el evangelio correcto. Esto es, tienes que ser hijo de Dios, ¿verdad? Y para ser hijo de Dios, entonces tienes que saber, tienes que meterte dentro de Jesús, porque es el Hijo y el Padre se complace en el Hijo, y todo el que esté en el Hijo tiene vida eterna, y el que no tenga el Hijo no tiene vida eterna. Entonces, tenemos que comprender que el evangelio correcto es de que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, esto es, el Padre, Dios vino y encarnó su palabra, ¿sí? Y luego se nos presentó como la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Y todo el que esté en el Hijo, entonces pasa a ser hijo también, ¿sí? Porque ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús y el Padre nos acepta en el Hijo. Entonces, para ser hijo, para ser heredero, tienes que ser hijo. Entonces, no puedes decir yo soy hijo de Dios, pero luego no estás metido en el Hijo. O sea, tienes que, primeramente y ante todo, tienes que saber que Jesús es Dios, la segunda persona de la eternidad, la palabra de Dios encarnada, el verbo encarnado, y que dentro de Él, esto es, tú lo aceptaste como tu Salvador y te hiciste uno con Él, como Él dice que somos, sí, y ahora eres también hijo y eres pues heredero. La segunda forma, digamos, el segundo punto que hay en esos dos versículos, que se los voy a leer ahorita, pero déjenme se los adelanto para cuando lo leamos, simplemente, oh sí, ahí está. Primero es heredero, tienes que ser heredero, tienes que tener el evangelio correcto. Y digo el evangelio correcto porque de repente lo entendemos, pero cuando nos acordamos de lo que pensábamos y no dejamos de creer en un evangelio falso, podemos continuar en ese evangelio falso. Sí, no todos somos hijos de Dios, solamente el que acepte a Cristo como su Salvador y Redentor y sepa que Él es Dios, entonces pasas a ser hijo. Si no, no. Si crees que Jesús no es Dios, no puedes ser hijo, no puedes ser heredero. Y si crees que hay salvación en otra persona, punto y aparte, quien sea, no importa quién digas, si no es salvación solo a través de confiar en Jesús, no hay salvación. Esto es, si crees que en Buda hay salvación, si crees que en María hay salvación, si crees que en la iglesia cualquiera hay salvación, si crees lo que sea, que en otra persona, en otra entidad, lo que sea, hay salvación, entonces no puedes ser hijo. Entonces tienes que tener el evangelio correcto. Una vez que tú eres hijo, a través del Hijo, eres heredero y puedes continuar creciendo. Esto es, el primer paso para crecer es ser hijo. Porque puedes crecer en el conocimiento de toda la Biblia, pero si no eres heredero, no vas a llegar al cielo. ¿Se entiende eso? Ese es el punto. Aquí dice que los niños, si son herederos, van creciendo y luego un día llegan a la madurez espiritual, la que no lo consigues a través de la edad, la consigues a través de que un día Dios dice, pasaste la prueba, estás aprobado. Dios, el Padre, es el que aprueba al bebé. Entonces, una vez que tú eres, primero tienes que asegurarte, y me pongo énfasis, porque ahí es donde está todo el problema. Si no eres heredero, no importa tu conocimiento, puedes ser digamos que un super profesor de la universidad más importante del mundo y se sabe toda la Biblia, versículo por versículo, pero si no es heredero, si no es hijo, de nada le sirve su conocimiento.
De nada le sirve su conocimiento, porque el conocimiento, perdón, el conocimiento sin la práctica de no sirve para nada. Es una persona ciega, no hay un crecimiento para nada. Sí, honestamente es un ciego, es un sordo, no oye. Entonces no puedes crecer, no importa cuánto tengas. Si no es acerca de conocimiento, es acerca de experiencia, de practicar la vida, de conocer el bien y el mal, del bien y el mal como Dios quiere que sea, y el que te aprueba es Dios. Entonces ahí va. Voy a leer 2 versículos de una vez y luego lo vuelvo a repetir a ratito, pero ya como estamos ahorita metidos en esto que les acabo de decir, y veamos cómo lo dice allí. 2 versículos, capítulo 4 de Gálatas, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Te fijas que está como metido ahí y no se explica, pero digamos ahí está. Tienes que ser heredero, pero todavía eres un heredero joven. ¿Okay? Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Qué magnífico es esto. Si tú tienes el evangelio correcto, eres niño, aunque no entiendes todo, aunque no entiendes todo, y por eso te comparan con un esclavo. Sí, aunque tú eres señor de todo, con el señor de todo, que es Cristo Jesús, pero no sabes porque eres joven, porque eres niño. Luego dicen el 2. A través de que, otra vez lo voy a decir. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, que es que los cuidan a los niños, hasta el tiempo señalado por la edad, no, por el conocimiento, no, por el Padre. El Padre es el que decide. Entonces, mientras que eres niño, estás siendo cuidado, tienes tutores. Acuérdense ustedes, el ayo más grande es la ley, nos guió a Cristo Jesús. Si teníamos que aprender, teníamos que discernir, teníamos que llegar a la madurez espiritual, sí, no para ser salvos. Acuérdense ustedes, ya somos salvos cuando tenemos el evangelio correcto, pero somos bebés en la fe. Y tenemos que dejar el ser bebés, pues, y llegar a la madurez que Dios quiere que tengamos. Sí, 2 versículos tan pequeños que dices tú, bueno, pues si no tienen tanto, pero tienen la clave, pues, están súper hermosos, súper educativos y súper necesarios para nosotros. El resumen de la semana pasada, o del último estudio de Gálatas, lo puse así de sencillo. Todo el capítulo 3, puse acá, trata con la salvación a través de la fe. Esto es, todo lo que hemos visto hasta aquí trata de que no es la ley, es la fe. No son tus obras, no es cumplir, es la fe en Cristo Jesús. Pues es imposible por esfuerzo o mérito humano el llegar al cielo. Sí, es imposible que puedas tú llegar a ser salvo, quitarle a Dios la salvación, convencer a Dios de que tú eres tan bueno como para recibir salvación. Es imposible, tiene que ser por fe. Pues y acá, el día que creímos en Jesús y lo recibimos como Dios y Salvador nuestro, recibimos también el Espíritu Santo. Como Abraham, ahora somos justificados por la fe. Pues en la ley u obras no hay salvación, punto y aparte. Pues acá, sin fe en Cristo Jesús, sin reconocer quién es Él, ni eres hijo, ni vas al cielo. Por fe, junto con Abraham. Si Abraham no nos dio nada, es junto con él, porque él lo entendió, porque él fue justificado por creer. Entonces, junto con Abraham, por la fe, somos salvos, somos justificados. Hasta ahí perfectamente se entiende que con él, con Abraham somos herederos, ¿verdad? Porque juntos todos en Cristo somos uno, con el heredero mayor que es Jesús. Entonces ahora sí, puse como introducción a esto, dice, herederos con Jesús. Terminó el capítulo 3. Es muy importante que entendamos esto. Solo Dios, por gracia, nos salvó, por la fe en Él. Esto es imposible para el hombre. Esto es, el hombre no podía ser salvo por ningún motivo, pero Dios vino y nos dijo, es a través de creer en el Hijo. Luego Dios da un vivir sin fin al hombre. Esto es, primeramente te salva a través de que tú creas en Jesucristo. Él hizo todo por nosotros, nos dio todo lo que necesitamos para ser salvos y creemos en Él. Ahora nuestros pecados han sido quitados. Pero no solamente eso, porque nos da vida eterna. Sí, nos perdona y luego nos dice, ya no tienes ningún pecado, no tomes como todo. Es un paquete, pero tienes que ver los pasos. Primero te quitó el pecado creyendo en Jesús. Pero luego, después de quitarte el pecado, ahora te pasa y te pone en la vida eterna. Pues si acá una vida sin
sin límite, pero luego esa vida sin límite te dice que en esta vida sin límite vas a ser completamente feliz. Si lo tomas como un paquete y no lo valoras, está bien de todos modos porque ya lo tienes, pero si lo piensas, mira, primero te quitó el pecado a través de la fe en Jesucristo y luego te dice vas a ser eterno, lo cual también en el infierno eres eterno, pero si crees en el Hijo, sin pecado, en la eternidad, en una vida perfecta con Cristo Jesús, por la eternidad, feliz completamente. Dice la Biblia en Salmo 16:11, a mi diestra hay plenitud, a la diestra de Dios hay plenitud de gozo, delicias constantes para siempre. Plenitud de gozo, la felicidad completa, total, eternamente. Esto es para el que cree en el Hijo de Dios. Tuvieras entonces pues que ser hijo. Y con el evangelio correcto eres hijo, pero no entiendes las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ir asimilando las cosas que Dios nos da cuando ya eres heredero. Entonces, ese es el punto para llegar a la madurez en donde Dios va a decir, esto es lo que quería de ti, esto es lo que te corresponde, así te quiero, esa es la forma, Dios quiere que seamos así. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para entender este estudio, ayúdanos, Señor, para que por mi boca, gloriosísimo Rey, sea expuesta tu palabra, la expongas tú, Señor, y nos ayudes a entenderla. Ayúdanos, Señor, para que seamos capacitados, edificados, para que ahora tengamos este crecimiento espiritual que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos para ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, creciendo en la gracia y luego llegar a ser un varón perfecto como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a leer otra vez los dos versículos y nos damos en ellos. Los voy a estar repitiendo porque no voy a ir en uno y luego el otro porque los dos tienen la idea. Entonces, pero también digo, otra vez, Gálatas 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, así nos vamos. En el nombre de Jesús, pues acá nuestro contexto bíblico continúa con la magnífica joya. ¿Sí? La magnífica joya es esta: justificación por la fe. Entonces, todavía estamos en el contexto de la justificación por la fe. Este es nuestro tema, es el tema de Gálatas. No por obras, no por alguien más, sino por Jesús, el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros en la cruz. Cuando tú crees en Él, obtienes salvación, vida eterna por la gracia de Dios. Ilustrada, sí, de acuerdo a Gálatas, Dios nos ilustrada por el mismo Dios, obviamente que en la Biblia, en la persona de Abraham, sí, porque el evangelio se le presentó primero a Abraham cuando le dijo, Abraham creyó y fue justificado por creer, por la fe. Entonces, así como él, junto con él, ahora tenemos pues la justificación por la fe en Jesús. En la Biblia dice que Abraham no ganó la justificación, sino que Dios se la regaló, porque él le creyó a Dios. Así también Abraham pasó a ser heredero. Y con Abraham, todos los que también creamos en Dios. Esto es, Abraham primero, digamos, no es que tenga un lugar más grande, sino que junto con él, toda la bola que creamos, vamos rumbo al cielo junto con Abraham. ¿Okay? Es tan claro ahora, por la fe, junto con Abraham, eso significa ser descendiente de Abraham. Por la fe, de la misma linaje de Abraham, por la fe. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, si primeramente y ante todo la salvación nos viene por Cristo, no por Abraham, pero si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, súper clarísimo, nosotros somos salvos a través de Jesucristo junto con Abraham, porque Abraham creyó y le fue justificado y le fue contado por justicia. Entonces, todos ahora linajes de la fe, sí, linajes de Abraham por la fe, perdón, ese sería el plan, eso es lo que la Biblia dice. Dios le prometió a Abraham justificación, lo que significa perdón de sus pecados, pero nadie puede obtener el perdón. Digamos que eso sería imposible, el hombre no puede conseguir el perdón de ninguna forma. Si una persona se arrepiente, a más, digamos que haya alguna persona que diga, no, es que yo me voy a arrepentir, aquí está mi arrepentimiento, y se pudra de arrepentimiento y se le caigan las manos y los ojos y explote porque se arrepintió tantísimo. Todavía si no tiene a Cristo Jesús, aún con todo su arrepentimiento y explotado y descarnado, no puede entrar al cielo. ¿Se entiende eso? No es el arrepentimiento.
es la fe en Cristo Jesús. Ahora el arrepentimiento Jesús lo predicó. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección el día que tú crees en Cristo Jesús. No puedes seguir siendo el mismo. Tienes que ir, digamos que iba para el norte y luego me arrepiento, y no puedes seguir para el norte arrepentido. Tienes que devolverte para el sur, para el este, para el oeste. Tienes que cambiar de dirección. Entonces, es importante el arrepentimiento, mas no es la forma de salvación. La forma de salvación te llegó antes, ¿sí? Y luego te arrepentiste. ¿Por qué? Ahora eres salvo. Ahora caminas para el otro lado. Amén. Sí, acá, pero nadie puede obtener el perdón. Pues para el hombre es imposible, simplemente imposible, alcanzar el perdón por su propio esfuerzo. En este versículo 29 que acabamos de leer de Gálatas 3, dice que acabamos de leer, dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces así obtendremos justificación junto con Abraham por la fe, siendo de Cristo. Pero la Escritura va más allá, pues dice que seremos herederos, esto es, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y nos quita Dios el pecado, somos justificados cuando creímos, cuando confiamos en Cristo Jesús para salvación. Pero dice que tenemos que ser herederos. Pero no heredan los amigos del papá, sino solo los hijos heredan. Entonces, ¿qué obra puede hacer el hombre que no se puede quitar su pecado? El hombre no puede quitarse su pecado, pero ¿qué puede hacer el hombre para lograr llegar a convertirse o convencer a Dios de que le haga hijo suyo? Sí, por eso digo, tenemos que ir como en los pasos. Mira, eres justificado por creer en Jesús. Ya no tienes pecado. Dios te considera justo, esto es digno de estar en su presencia. Pero eres un pecador perdonado. Ahí está, por la fe. Pero dice que los que van a recibir la herencia, sí, tienen que ser herederos, pues. No nada más perdonados y no herederos, eso sería hijos. Entonces, ¿qué puede ser ahora el perdonado? Porque hasta aquí dijimos perdonado, justificado, pero no hijo todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser hijos? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Señor, ya me perdonaste, pero conviérteme en tu hijo. ¿Te imaginas que le pudiéramos pedir? Yo creo que si no fuera algo que Dios dio, nadie se lo pediría. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Dios, ahora transfórmame en tu hijo. Pues sería como muy vanidoso. Si ya fui perdonado, porque ahora quiero, ¿qué lugar quiero? Pues, ¿a qué anhelo? Pero Dios nos da esto. Dice acá, qué sabroso. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Sí, como si ser hijo de Dios fuera, si Dios no hubiera dicho en la Biblia nada, entonces sí podríamos decir, oh, yo quisiera dar por la vanidad que tenemos, yo quisiera ser hijo de Dios. Pero cuando Dios expuso palabras claves y concisas diciendo que solamente a tal y fulano y mangano, o sea, solamente a través de esto puedes llegar a ser hijo de Dios, a través de la fe eres perdonado. ¿Cómo puedes llegar a ser hijo? Okay. La gente dice, oh, yo soy hijo de Dios, pero ni siquiera saben el requerimiento, qué es lo que Dios expuso, cuál es lo que Dios puso, el límite, digamos que cómo está la prueba, qué tienes que hacer para llegar a ser hijo. Dice acá, como si Dios, la gente dice, todos somos hijos de Dios, como si Dios no hubiera escrito nada en la Biblia. En Gálatas 3:26 lo dice súper claro. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ser hijos de Dios nos cuesta pues la fe. Esto es, nosotros en Cristo Jesús pasamos a ser primeramente justificados, pero justificados y porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? No más por eso, porque Él tiene la naturaleza divina de la misma sustancia que el Padre. Si tú perdonado te metes en el Hijo y ahora quieres ser uno con Él, esto es, te conviertes en cristiano, ya no nada más en un perdonado del pueblo de los perdonados, no, pero ahora te metes en el Hijo porque crees que Él tiene la autoridad, porque crees en el bautismo de Jesús. El Padre dijo, a este oír, en Él me complazco. Entonces, una vez que tú entiendes que la fe te trajo el perdón, la misma fe, si tú quieres, te metes en Cristo Jesús, o digamos que no es que tú quieras, pero si lo aceptas, porque es el regalo que Dios te da, ahora no nada más eres perdonado, pero eres hijo. Creer que Jesús, porque Él es Dios, pudo salvarnos, así mostrándonos cuánto nos ama. Allí desde la cruz, esto es, Jesús mostró, Dios, el Todopoderoso, mostró que lo hizo por amor. ¿Aún día has pensado por qué Dios tuvo que sacrificar a su Hijo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir?
recibir escupidas y cachetadas y aventones y lo encadenaron como si fuera un prisionero, matón, robador. Sí, ¿por qué tuvo que, digamos que, rebajarse Dios, el creador del universo, a ser golpeado y aventado por los peleles estos que lo hicieron? ¿Por cuál razón? Y luego llegar hasta la cruz todo desangrado, dice en Isaías 53 que perdió la figura humana, estaba desfigurado, no tenía belleza en él. ¿Por cuál razón? Si no lo has pensado, es que te digo, es porque Él quiere que sepamos hasta dónde llega su amor por nosotros. Él quiere que entendamos que no nada más nos quiere de palabra, pero nos quiere de bulto. Sí, no importa qué le hagamos, no importa qué le sucedió, lo hizo para que entiendas que es por amor, pues. Dios nos salvó por amor, por amor. Y tenemos que valorarlo, tenemos que descubrirlo. Este amor de Dios es un amor que podemos palparlo, sentirlo, está probado. El Señor nos ama. Desde la cruz, creyendo que su muerte pagó por mi pecado y me transformó en hijo de Dios. Ahora, en Él, si no tienes esta fe salvadora, si no entiendes que tiene que ser en Jesús, a través de Él, por su amor, y que Él es Dios, no puedes recibir salvación, no puedes ser hijo. Y todavía, fíjate, una vez que tú, digamos, crees que en algo más hay salvación, si tú dices, o si dices Jesús es Dios, pero si dices tú, Jesús es mi Salvador, pero no puede ser Dios, entonces ve lo que va a suceder. Todavía tienes que responder por tus pecados. Si no crees que Jesús es Dios, si tú crees que Él es tu Salvador, pero no crees que es Dios, todavía estás en pecado, porque nadie puede perdonar los pecados, sino solo Dios. Entonces tiene que ser Dios y tiene que ser a través de lo que Él hizo en la cruz. Si no es así, todavía estás en pecado. Y tienes que buscar forma para pagarlo. ¿Y qué crees? No puedes. Entonces estás sin perdonar y vas al infierno eternamente. Porque no tienes el evangelio correcto. Jesús vino a predicar el arrepentimiento. Porque esto significa cambio radical de vida. Volver a nacer. Ser otro diferente al que antes eras. Antes de creer. Pues ahora el que ha recibido a Jesús, que es el creador, que es el autor de la vida, el que lo ha recibido pasó a ser en Cristo también hijo de Dios. En Juan 1, del 10 al 13 dice, en el mundo estaba, y fíjate muy bien, porque de repente también esto lo pasamos como que no lo oímos, y el mundo por Él fue hecho, esto es, Él es el creador del mundo que conocemos, del universo, pero el mundo no le conoció, lo rechazaron. A lo suyo, a lo que Él había hecho para Él, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, especialmente los judíos en ese tiempo. Mas a todos los que le recibieron, y eso incluye también a los judíos de hoy, que lo reciban. Y a los que creen en su nombre, esto es, en el poder que Él tiene, en la majestad, en lo que su nombre dice, esto es, Él es Dios. ¿Sí? El nombre de Jesús es el poder de Dios, hermanos de mi corazón y de mi vida. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Parece como que es una necedad, no es lo mismo, no es lo mismo. La fe en Cristo Jesús primero te perdonó y luego te hizo hijo de Dios. Y es importantísimo, porque si nomás somos perdonados, no somos herederos. Pero también por la misma fe, el que recibió a Jesús, por eso el énfasis de Dios en que lo entendamos. Si es a través de Jesús, si es a través de que Él es Dios, entonces, porque por el nombre de Cristo, ahora tienes la potestad. Si te dio otro regalo encima del perdón de los pecados, y esto es hijo, ser heredero, pues, heredero. Dice, los cuales, potestad de ser hechos hijos de Dios, dice en el 13 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. Esto es, pasamos a ser de naturaleza natural, humana, a naturaleza de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, ninguna institución humana tiene la capacidad de hacerte hijo de Dios. A esto me refiero, ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún hombre, no importa qué título tenga, tiene la autoridad para transformarte en hijo de Dios. Es la palabra de Dios, es Dios mismo, es la voluntad del Padre. Si a través de la fe en Cristo Jesús, entonces eres perdonado y llegas a ser, por la gracia de Dios, hijo.
hijo. Ahora, hermanitos míos, observemos con atención lo que Dios dice aquí. Les aseguro que es de lo más interesante. Como ya hemos puesto énfasis en que los herederos solo son hijos y la herencia es el cielo y los hijos son los que hemos creído en Jesús. Súper claro. Si no confías en Jesús como Dios perdonador, entonces es imposible que tengas la más remota chance de tener al Padre. No puedes ser testigo de Jehová, o puedes ser lo que quieras, pero no tienes al Hijo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Si no importa que digas, oh, es que yo soy el mejor amigo de Jehová. Está bien, pero no vas a ir al cielo. Porque la salvación era a través de creer en el Hijo de Dios, quien es Dios, que murió por ti en la cruz por amor y te perdonó y te hizo. Él, a través de Él, te hizo Hijo de Dios. 1 Juan 2:23. Nomás observa qué clarísimo y qué rotundo es. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, que es de la misma sustancia, por eso es cuando le llaman hijo, es de la misma sustancia que el Padre, ¿ok? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El Padre nos ha aceptado únicamente en su Hijo. Ese es el plan de Dios. Por el verbo hecho carne, entramos al Padre. Si no, no hay Padre. Si no estamos en el Hijo, no hay Padre. No importa qué digas que eres del Padre, si no estás en el Hijo, no hay salvación. No puedes llegar al Padre. Jesús lo dijo súper clarísimo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego pone esta palabrita increíble. Nadie, no es que algunos o los que quieran, no, ahí es súper claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es, punto y aparte, la puerta es Jesús. Es la única puerta, es la única forma, es la única salvación. No hay chance, si no es Jesús, tu camino al Padre, no hay otro camino al Padre para salvación. Una vez alguien dijo, no, es que todos los caminos llegan a Dios. Para salvación es a través de Jesús. Para juicio, todos vamos a llegar al Padre, o van a llegar al Padre. Si no tuviste el camino a la salvación por Jesús, entonces vas a llegar al Padre, pero no para salvación, sino para condenación. Y no queremos llegar al Padre para condenación. Por eso queremos al Hijo ahorita. Amén. Puse acá. Y el que cree en el Hijo, en Jesús, es hijo de Dios. Dios quiere que sepamos ahorita que somos sus hijos. Y no que vivamos en una incógnita toda la vida. Me acuerdo como Chuck Smith lo decía. Yo quiero ser hijo ahorita, no quiero llevar un signo de interrogación en la cabeza toda mi vida. ¿Seré hijo de Dios o no? ¿Qué va a pasar al final? Ojalá y que Dios se acuerde de mí en el día del juicio final. Eso es antibíblico, es más. Dios quiere que sepas ya. Que sepas ya que eres hijo ahorita. Porque el que muere en el Hijo, vida eterna tiene. El que está en el Hijo va a ver al Padre. Así de sencillo, ahorita. No quiere que vivamos en una incógnita toda la vida y lo descubramos como por casualidad al final de la vida. Eso es una idea falsa e inaceptable bíblicamente hablando. Todo aquel que cree en Jesús ha sido perdonado, es salvo y Dios le ha otorgado también gratis vida eterna, y esto es por la gracia de Dios. Pero esta información, hermanos de mi corazón, viene junto con una vida transformada. Por eso Jesús predicó el arrepentimiento, pues la vida del Hijo de Dios en Cristo Jesús es diferente que la actitud del que no es hijo de Dios. La vida del que cree es diferente de la vida del que no cree. Entonces, nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esto es, no importa con quién te relaciones, ojalá que todavía estemos, porque no necesita el mundo. Sí, pero si nos convertimos en el mundo, entonces el mundo no tiene más chances.
Dios quiere que nosotros seamos esta luz que alumbra pues en la oscuridad. No quiere que vayamos a la oscuridad y luego nos convirtamos en oscuridad también. Es como el que la gente que va, o yo voy a ir a predicarle a los borrachos de las cantinas y sales de ahí bien borracho. No tiene sentido, mejor no vayas a si tienes esa debilidad, ¿verdad? Pero tenemos que ser luz dentro de donde no hay luz, pues. Ese sería lo que Dios quiere que hagamos. Por eso somos la luz del mundo, para que vayamos y alumbremos allá donde no hay luz. Puse acá. La actitud del que no es hijo de Dios, o del que le gusta la idea de ser hijo de Dios, pero no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y hay tanta gente así. Hay tantísima gente, increíblemente. El mundo entero, si tú le preguntas que si creen en Dios, no todos, porque hay muchos que no creen en Dios, pero la mayoría de mucha gente dicen que creen en Dios. Los ves, no sé, completamente rebeldes en cuanto a lo que Dios manda, andan en pecado, de inmoralidad, de homosexualidad, lo que tú quieras. Sí, y luego les preguntas que si creen en Dios y dicen, yo sí creo en Dios. Les gusta la idea de creer en Dios. Les gusta la idea de ir al cielo, ¿sí? Y está bien, digamos, eso los hace felices, pero esto no les da la salvación, pues. Porque la salvación nos viene a través de la experiencia. Sí, hay un versículo tan hermoso, ahorita vamos a llegar allá, pero conocer a Dios es conocer la vida eterna. Es más, Juan 17:3 dice ahí así. Juan 17:3. Conocer a Dios es conocer la vida eterna. Dios dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Saben por qué? La razón es de que cuando la vida eterna es Jesucristo. Es la relación que tenemos con Dios. Esa es la vida eterna. Cuando tú te relacionas con el Altísimo, entonces tú tienes vida eterna. Tu vida eterna es tu relación con Jesucristo. Así de sencillo. Por eso nosotros no tenemos religión, tenemos esta relación. Porque cuando tenemos esta relación, estamos intrínsecamente pegados ahí, o sea, estamos como encadenados a Cristo. Él dice, somos de Él, uno con Él. Es imposible que un cristiano no viva una vida cristiana cuando realmente eres hijo de Dios, porque cristiano significa uno como Cristo, uno con Él, en Él. Entonces, uno que dice que es de Dios, pero no vive como de Dios, se está engañando a sí mismo. Sí, yo sé, el otro día me dijeron, es que esas palabras, hermano, no son las que la gente quiere oír, por eso su iglesia va a estar vacía siempre. No me importa entonces. Si 5 vamos al cielo, gloria a Dios, porque no voy a convencerlos con mentiras para que estén contentos aquí en la tierra con una mentirota así regordita. No, queremos oír qué dice Dios, y Dios dice que si no vives lo que crees, entonces te estás engañando a ti mismo. Jesús súper clarísimo dijo, por sus frutos los conocerán a unos y a otros. Es la vida, cómo la expongas, cómo la vivas, es tu experiencia, es tu vivir continuo, tu vida cotidiana la que habla de quién tú eres. No podemos ser cristianos que estamos en el servicio secreto y somos espías. Imagínate que no, tenemos que ser claros. Dios, somos la sal del mundo, la luz del mundo. Tenemos que ir a alumbrar, tenemos que ser diferentes. Nuestra actitud ante las respuestas del mundo, ante los ataques del mundo, ante las situaciones de la vida, ante eso nosotros los cristianos tenemos que reaccionar diferente. Es bien difícil, es fácil de decirlo, pero las reacciones, digamos, cuando alguien te hace menos, o te choca, o te hace una injusticia, ¿verdad? Y lo más normal del mundo ante una injusticia es que tú reniegues y te enojes y te voltees y también le pegues y también hagas esto. Sí, pero si tú te fijas, digamos que esto es crecer en la fe. Esto es llegar a la madurez en la fe. Como Jesús, que le abofeteaban y él seguía callado, y que le pegaban y él seguía callado, sí, que lo menospreciaban y que lo miraban como un nada y lo mataron porque le decían, bájate de la cruz. Acuérdense de esto. ¿No que eres tú alguien? ¿Por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no salva a ti mismo? Seguramente le hacían así. Y él no se bajó de la cruz, porque tenía esta súper increíble madurez espiritual, porque Él es Dios, y se quedó en la cruz. Porque si se va bajando de la cruz, nosotros todos
nos vamos al infierno para siempre. Porque Él no quiso ser menospreciado. Imagínate. Tenemos que bajar nosotros la guardia de la vanidad y de la supremacía y de nuestros derechos. Porque tenemos que ser como Él. Encontrarnos con esta calidad de crecimiento espiritual. Ser mayores que el enojo, que la envidia, que responder porque tengo derechos. Sí, tenemos que ser enemigos de la injusticia, ¿verdad? Pero más amigos de Dios que eso. Más amigos de Dios que eso. El poder es humildad. Puse acá. Pero no quiere someterse a la voluntad de Dios ni a su palabra. Por eso Dios nos pide que nos examinemos. Pues si no estamos dando evidencia de ser como Jesús, puse acá como muchos signos de interrogación. Si no estamos dando evidencia de ser como Jesús, hay un problema. Hermanos, no es que tengamos que ser perfectos y eso tenemos que entenderlo. Dios no vino a morir por los perfectos porque ahorita mismo no hay ningún perfecto. Entonces Jesús vino a morir por estos imperfectos que somos. ¿Okay? Pero sí debemos, si no tenemos que ser perfectos, pero sí debemos vivir en el que es perfecto. A final de cuentas, tener el evangelio correcto. Y ser heredero, aunque sea bebé, no le hace, porque cuando llegas al conocimiento de la fe, eres un bebé espiritual, eres un bebé espiritual, eres un bebé heredero, pero vas a crecer porque eres heredero, pues el punto es de que seas hijo, aunque no sepas muchas cosas, pero todos estamos en este barco, todos estamos en este mismo camión y en este mismo nivel. Empezamos primero el evangelio correcto y ahora yo soy hijo en Cristo Jesús, paso a ser heredero bebé, está bien. Heredero bebé. Ahora, no tenemos que quedarnos bebés para siempre, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo de poco a poquito en el conocimiento de la gracia de Dios, del amor de Dios, en el conocimiento de sus promesas, reconocer que Él es, digamos que una de las claves o de las señales de la madurez espiritual es que no depende de ti, ¿sí? Depende de Él. Él es Dios, eres nuestro Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Sí, ya no yo, Juan Bautista, que yo mengüe, que yo me disminuya, que yo sea disuelto. Dice la Biblia, que yo me pierda, así que yo deje de ser la persona que todo el mundo respete o salude, así que yo no merezca nada, que yo me pierda en Cristo Jesús y sea hallado en Él. Eso es todo lo que queremos. Disminuir la persona que somos y que aparezca en Él. Así nomás. Ya no yo, Pablo dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es, no más en Él valgo. Soy, estoy y voy. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya lo hizo todo. Quisiera entonces que llegáramos a concluir juntos esto, hermanos, con la información correcta. La salvación nos viene por fe en Jesús, por la gracia de Dios. En no sé cuántas palabras sean aquí, pero en 10 palabras, déjense las cuento para que vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Es el evangelio correcto. Si la tienes correctamente, entonces eres heredero. Heredero, perdonado, heredero, con vida eterna. Tan simple. La salvación nos viene por fe en Jesús, por la gracia de Dios. Nuestras batallas, nuestra lucha diaria, esta es la batalla para crecer espiritualmente, ¿ok? Somos bebés, somos ya salvos en Cristo Jesús, somos bebés en la fe, pero luego nuestras batallas, nuestra lucha diaria, nuestras decisiones, los cambios radicales que deben suceder en nuestras vidas, en nuestras nuevas vidas, tal vez nuestras nuevas amistades, nuestros nuevos rumbos y la determinación por abandonar la vida antigua y nuestros caminos de pecado cuando éramos amigos del mundo. Todo esto, hermanos, nos va sacando de la niñez espiritual y nos va acercando a la edad de madurez. La palabra que se usa en nuestro texto para niño no quiere decir hijo, sino uno sin experiencia, sin responsabilidad, porque hijo es el heredero, pero mientras que es niño o joven no maduro, no es la edad, es
es el crecimiento espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Como ya dije, somos herederos. La palabra niño no es, dice, el heredero no es todavía maduro porque todavía es joven, porque todavía es niño. Entonces hay que entender esto cuando vamos en el texto. El heredero es el hijo. El niño no anuncia, digamos un niño chiquito, anuncia uno que todavía no llega a la madurez. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Okay. El padre es quien decide si has alcanzado la madurez. ¿Sí? Es el padre el que tiene, el que aprueba o reprueba. En Romanos 8, lo voy a explicar más bien, del 13 al 17. ¿Okay? Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Esto es, no puedes decir que eres hijo de Dios, que tú crees en Dios y luego vives de acuerdo a la carne. Esto es, eso te convierte en no hijo de Dios y en no creyente, no importa qué digas. Si vives como el mundo vive y te gustan los caminos del mundo, no importa qué digas, en qué crees, morirás. Eso es súper claro, tienes que entenderlo. No puedo decir más, es clarísimo. O sea, no puedo decir más porque lo explica solito. Sí, no importa qué digas que crees o a qué iglesia vayas, si no vives como Dios dice, o sea, si vives como el mundo quiere, como te gusta vivir mundanamente y hacer todo el pecado que quieras y que nadie te diga nada, entonces vas a morir, no eres hijo, no eres salvo. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, tienes esta lucha continua, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es, como ya lo he dicho 3 veces y lo vuelvo a decir y me gusta tanto, si tú un día en el mundo vas con todo lo que ya Dios te dio y luego te encuentras en el chiquero de la vida, sí, y en donde caíste por la inmoralidad y en donde mientes todos los días y en donde te cae gordo aquel y te cae gorda aquella y hablas mal y robas y haces todo esto y estás dentro de un chiquero, pero tú te acuerdas que el chiquero no es el tuyo, pero te acuerdas que eres hijo, que no eres un puerquito. Entonces, si te quedas allí, entonces sí es tu lugar. Pero si sales de allá, entonces vas a crecer. No eres cerdo, eres hijo. Eres hijo. Si somos hijos, tenemos que salir del chiquero para decir, Abba, Padre, estoy en el chiquero, sí, pero soy bebé. Y Dios sabe eso. Y Dios dice esto. Y Dios sabe y te lo dice a ti si no lo sabías. Me lo dice a mí, nos dice a nosotros. Sí, ya sé, tan chiquillos. Yo los entiendo. Sálganse del chiquero. El Espíritu mismo te da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, sí, dejando lo que nos gusta hacer, que era el pecado, padeciendo ahora el sufrimiento de dejar lo que me gustaba, de ahora convertirme en el servidor de los demás, en el que la vanidad va achicándose y la humildad va creciendo, y eso me duele porque ahora no me ven como me veían antes, sí, pero ahora si sufres con Cristo, ¿qué crees? Dice aquí, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos de mi corazón, esta es la idea de dejar la niñez y llegar a la madurez espiritual. La hemos visto antes en Gálatas 3, 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esto es, estábamos confinados bajo la ley porque eran las reglas, eran las regulaciones, era cumplir, sí, pero la fe llegó y la fe te hizo hijo, te convirtió en hijo y ahora también heredero. Dice, de manera que la ley la ley ha sido nuestro ayo, la ley nos trajo, nos edificó, nos equipó para que llegáramos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez que conocimos la fe, entonces todo lo demás pasó a ser simplemente ayuda, el ayo, el tutor, lo que tú quieras, que nos llevó a Cristo Jesús.
nos estaban cuidando, teníamos cuidadores, como dice en nuestro texto hoy, éramos niños, había personas que nos estaban cuidando, educando, digamos que edificando en la palabra de Dios, pero luego llegó el momento en donde encontramos que la fe nos justifica, que la fe nos convierte en hijos y si hijos, herederos. Ahora somos herederos. Si no tienen información correcta del Evangelio, tu lucha no es como hijo. Puede ser ardua. Y quiero aquí como terminar el estudio con esto porque si nosotros, hay tanta gente, te lo prometo que es increíble para mí ver esto. Fíjate muy bien y ya con eso voy a cerrar, pero me da hasta ganas de chillar, se los prometo. Cuando yo veo en la calle a estos jovencitos en sus bicicletas que traen su camisa blanca y que andan a greña parada aún lloviendo y que andan queriendo limpiar tu yarda y que te quieren hacer la comida y que te dicen y que andan tocando las puertas y que andan allá y que le están afuera de los tianguis y afuera de las tiendas con un evangelio incorrecto. Esto es, están haciendo estas cosas para ganar puntos e indulgencias y tener un mejor lugar en el cielo. Estas gentes tienen el evangelio incorrecto y no son hijos, no son herederos, quieren ganarse el cielo como dé lugar. Mi problema aquí es de que los que somos hijos no estamos haciendo nada como hijos. Estas personas están esforzando y sacando la casta, haciendo muchas cosas porque quieren llegar al cielo, porque no saben la verdad. Pero están haciendo muchas cosas. ¿Qué pasaría cuando los hijos de Dios tomemos nuestra posición de hijos y le ganemos a esos que se quieren ganar el cielo cuando hagamos lo que los que somos del cielo hacemos? Porque esas personas están haciendo algo falso, sin ningún rumbo. Son religiosos, haciendo cosas religiosas que no va a llegar a ningún lado. Son legalistas. Y están tan metidos en el legalismo que si cumples, que si haces, que si no haces, que si dices, sí que tienen temor de todo. Y porque no tienen la verdad, su vida se convierte en una clase de legalismos gigante, ¿sí? Y domina su legalismo y domina las reglas y domina los mandamientos de la iglesia y de los líderes, ¿sí? Y ahora estas personas son esclavos de esas regulaciones que no los va a llevar a ningún lado. Pero están dando mucho de ellos. Si nosotros diéramos la mitad de lo que estas gentes quieren, porque quieren llegar al cielo, todo eso es porque ellos no entienden nada. Nadie les dijo que la salvación era gratis, pero quieren ganárselo. Entonces andan haciendo un esfuerzo mayor. Yo a veces veo a esos muchachos en las bicicletas y digo, o sea, obviamente que muchos de los papás cristianos quisiéramos que nuestros hijos, en vez de andar tomando por allá, siendo cristianos, andan en las bicicletas buscando a quién compartirles el evangelio. El problema aquí es de que estas personas lo están haciendo porque quieren llegar al cielo, pues. Mientras que los que ya lo tenemos, lo desperdiciamos. No nos importa porque ya lo tenemos, entre comillas. Y andamos haciendo cosas que no convienen y que no representan al Dios Altísimo, cuando entre comillas otra vez, ¿sí? Cuando aparentamos ser hijos de Dios porque tenemos esta información pero no estamos practicándola. Esto es, no estamos creciendo en la fe, estamos quedándonos enanos en la niñez espiritual. Papás e hijos a consecuencia de la fe de los papás. ¿Sonó como regaño? Sí era. Para todos nosotros tenemos que ponernos las pilas, se los prometo. No tiene que movernos la regla del líder. Nos tiene que mover el amor de Cristo. Así de sencillo. Tu lucha la lucha de esos no es como hijo. Puede ser ardua, pero es una lucha vana. Conclusión, Efesios 4 del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Súper claro, súper derecha la palabra de Dios. Efesios 4, del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si te fijaste, digo esto porque si te fijaste bien en el versículo que estamos leyendo, déjatelo otra vez. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Verdad que se entendió mucho más mejor esto? Pero luego el segundo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tenemos nosotros la capacidad enorme de ser hijos, pero la desperdiciamos siendo bebés.
sino que siguiendo, otra vez ahí te va, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es, no tenemos que dejar que el mundo nos diga qué es bueno y qué es malo. No tenemos que ver la mentira que el mundo le pone florecitas y le pone una lucecita y palomita diciendo, esta es la nueva verdad. Sí, los que somos cristianos y vamos rumbo a la madurez, tenemos que discernir entre lo malo y lo bueno, entre el pecado y lo que no es pecado, no importa que el hombre le haga a esas dos cosas. Los cristianos maduros sabemos que esto es pecado y que esto no es pecado. No importa cómo te lo venga y te lo ponga el mundo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y quise leer todo esto porque el cristiano, el hijo de Dios, el heredero de Dios, no es alguien, un ermitaño que está en la montaña creciendo, cortando un pino. No, es cuerpo, es parte de este cuerpo de Cristo que tiene uno que depende de él adelante y uno que depende de él atrás. Y que se extiende, digamos que si tú eres el antebrazo, bueno, de ti depende mi fuertísimo pote. Y luego también mi mano. ¿Verdad? Entonces nunca un cristiano está solo. Tus acciones afectan para atrás y afectan para adelante. Sea tu pecado o sea tu conducta bien. Porque eres parte de este cuerpo. Si tú eres un cristiano rumbo a la madurez, tienes un equipo de personas que están junto contigo y que tienes que trabajar con ellos adecuadamente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento juntos todos creciendo para ir edificándonos en amor. Sí, la verdad en amor. La madurez la enseña el padre. Los hijos amamos y obedecemos. ¿Sí? Y luego Él te enseña cuándo, Él te dice cómo. Amén. Oh, gloriosísimo Rey, gracias Jesús. Gracias poderoso Rey divino. Señor, te amamos. Por favor te ruego, gloriosísimo Rey, infinito, maravilloso, digno de adoración, de respeto, de obediencia. Señor nuestro, perdónanos, fortalécenos, quita de nosotros, Señor, toda esta enseñanza falsa y embona en nosotros apretadita la verdad. Ayúdanos, Señor, para caminar en la verdad, en el amor. En la verdad y en el amor. Permítanos, Señor, ser unos que practiquen la verdad y el amor. Ayúdanos, Señor, para ser unos que responden ante tu amor. Unos que crecen en el conocimiento de tu palabra, que crecen en la gracia, que es en el amor que nos tienes. Y este amor nos constriñe y nos edifica y nos envía y nos motiva y nos influencia. En ti confiamos. Es en ti que podemos. Poséenos, Dios Espíritu Santo. Poséenos. Derrámate en nosotros y ayúdanos para que seamos unos que te reciben. Unos hijos, herederos, con conocimiento de tal cosa. Y lo disfrutemos cada día. El resto de nuestras vidas, creciendo rumbo a la madurez espiritual. Ya no yo, pero Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Te adoramos, te exaltamos, te amamos, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te amamos.